¿Ah? Es pues a lo mejor nos toca cecina de Yecapistla, chilaquiles. Ya ahora vamos a estar hablando más de lo suculento de la comida mexicana. Ya quisieran en otras partes tener la variedad de alimentos, de guisos, de comidas, como en México. Y eso tiene que ver con nuestras culturas. Cuando existe una o dos culturas o una dominante, pues la comida es una sola. Pero México es un mosaico cultural. Estamos hablando de muchas culturas y también de muchas regiones, ¿sí?, con flora, fauna diversa. Entonces, por eso nuestra comida es suculenta, variada, de las mejores del mundo, y no se conoce mucho. Se conoce pues bastante la comida oaxaqueña, la comida yucateca, la comida poblana, y eso lo más famoso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la comida poblana, el mole, ¿sí? Pero hay muchísimos otros platillos, ¿sí? No se conoce, por ejemplo, el suculento mole de cadera de Tehuacán, y tiene su historia. Hace unos días hablaba yo de la feijoada, que es la comida de Brasil, que es frijol con puerco, y tiene su historia, porque en la época de la esclavitud los hacendados mataban un cerdo y se quedaban con la pulpa y todo lo demás lo tiraban, y los esclavos lo recogían, y era la cabeza, el hocico, las patitas, y todo eso lo hacían con frijol negro, y de ahí salió la feijoada, y ahora ya es el platillo más importante de Brasil. Lo del mole de cadera es parecido. Las famosas, bueno, no voy a usar la palabra, pero en el sacrificio de los chivos, en las haciendas, lo mismo, la pulpa y los huesos, ¿no?, para los peones, y de ahí surge el mole de cadera, que es exquisito. En mi estado, pues son los quelonios, ya no se pueden comer porque hay que cuidar la naturaleza, pero era una tortuga pequeña que se llama pochitoque, se comía. Pochitoque.
hay otra tortuga más grande que se llama mojina. Esa no se comía porque se decía que lloraba, pero luego la icotea es así, más grande. Luego la tortuga de agua dulce, también en sangre, es el platillo de antes, sobre todo en Semana Santa, ahora que viene la Semana Santa, era todo lo que se comía. El guau, que era un quelonio, es un quelonio como de la prehistoria. Luego hay otro todavía que se llama chiquihuau. Imagínense cuánta variedad. Y en el pescado lo mismo. Y fue pasando que los que tenían más posibilidades económicas, pues en Semana Santa, pues comían, o no precisamente en Semana Santa, sino siempre, pues el robalo, ¿no? La mojarra, pero la nativa, que ya casi no hay. Hay una mojarra que es exquisita, extraordinaria, suculenta, que se llama tenguayaca, ya casi no hay. Se consigue solo en la presa de Malpaso, porque necesita un agua especial con oxígeno también especial del agua. Había otra que ya tampoco hay, que se llamaba Castarrica, otra Paleta, todas esas mojarras eran nativas. Entonces empezó de repente a proliferar la tilapia, que son especies traídas de África. Y ahora la mojarra que más se consume pues es tilapia y carpa. Cuando va uno a un restaurante y dicen hay filete de pescado, ahí les recomiendo que pregunten de qué pescado es, porque lo que predomina es basa, que es tilapia, se trae de China. Y cómo se produce esa mojarra, pues como los pollos, con alimento, y muchas veces ese alimento lleva hormonas. Entonces hay que procurar comer lo más natural posible. ¿Qué fue sucediendo con el paso del tiempo en Tabasco? El peje lagarto era comida de pobres, pero al paso del tiempo se volvió muy famoso y ahora es un platillo exquisito, el peje lagarto asado. Y a mí me llaman peje, pero no soy lagarto, que es también otra cosa, distinto. Y que desayunen bien. Y aquí, pues la carne, la cecina, es de lo mejor que hay. La cecina de Yecapistla, en toda esta región. Y así hay muchos otros platillos. Hay que venir a Morelos, además. Imagínense lo que es un recorrido por los pueblos de Morelos,
por los pueblos de Zapata, ir a donde nació Emiliano Zapata, a Nenecuilco, y que les cuenten la historia de por qué tomó la decisión de iniciar el movimiento revolucionario, de cómo los hacendados de la hacienda El Hospital invadían cada vez más las tierras del pueblo de Anenecuilco, y el gobernador de Morelos pues era un empleado de los hacendados, y los de Anenecuilco acudían al gobernador y llevaban escritos porque ellos eran los dueños de la tierra, y les invadían porque estaba el auge de la caña en el Porfiriato, y se producía azúcar en los ingenios de Morelos. Mandaban los escritos. Una vez llegó un escrito al gobernador y el gobernador se lo envió a Escandón, que era el dueño de la hacienda del Hospital, y Escandón le escribió al gobernador: dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Así la prepotencia. Todo esto lo cuento porque pues hay muchos porfiristas todavía, conservadores, insensatos, que todavía sostienen que estábamos muy bien con Porfirio Díaz, que era un buen gobierno el de Porfirio Díaz. Entonces, los ancianos de Anenecuilco se reunieron, dijeron: ya no podemos, necesitamos sangre nueva para seguir defendiendo nuestras tierras. Y ahí en esa asamblea eligieron a Emiliano Zapata como representante del pueblo para la defensa de las tierras. Y Zapata pues ya sabía que las gestiones así no iban a prosperar mucho, y lo que hizo fue pues levantar las cercas, desalambrar, y así comenzó el movimiento a favor de los campesinos y en la defensa de la tierra. Entonces, venir a Morelos, a Nenecuilco, Ayala, sí, luego ir a Chinameca, donde lo asesinan, sí, donde lo invita a comer Guajardo, llega Zapata y ahí lo asesinan a la entrada de la hacienda. Y fíjense la historia. Gobernaba Venustiano Carranza, ¿sí? Luego hay el enfrentamiento entre Obregón y Carranza tiene que salir de la Ciudad de México hacia Veracruz, buscaba protegerse allá y establecer el gobierno. Ya lo había hecho unos años antes, cuando Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México. Carranza se fue con Obregón a Veracruz y quería hacer lo mismo. ¿Quién creen ustedes que persigue a Carranza? Guajardo. Es el que va a quererlo aprender. Y sí, es fuerte la rebelión militar y detienen los trenes
destruyen las vías, ya tiene que el presidente Carranza irse a caballo hacia la sierra y en Tlaxcalaltongo, en Puebla, ahí lo asesinan al presidente Carranza. Pero bueno, esa es nuestra historia, estamos en Morelos, ¿no? Es un gran estado y un gran dirigente, Emiliano Zapata. Cuando triunfa el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, que era un buen hombre, un apóstol de la democracia, le llegó a decir, no con intención de cooptarlo, de comprarlo, sino para reconocerle los servicios de Zapata a la causa revolucionaria, le ofreció una hacienda, presidente Madero. La respuesta de Zapata fue: yo no fui a la revolución para hacerme hacendado, yo lo que quiero es que se le entregue la tierra a los campesinos. Era un buen dirigente. Viva Zapata. Nos vemos.